Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a estar hablando de la primer parte de relaciones entre ángulos formados por transversales. Nos vamos a enfocar en los ángulos congruentes. Hay dos tipos de relaciones que pueden salir de esta situación y nos vamos a enfocar en los que son congruentes. Vamos a repasar los ángulos opuestos por el vértice. Si se acuerdan, el vértice queda aquí al centro, ¿verdad? Es donde cruzan, donde chocan. Entonces también le podemos decir punto de intersección. Pero aquí está el vértice del ángulo, ¿verdad? Donde da la curva, donde da la vuelta. Entonces, ángulos opuestos por el vértice, si se acuerdan, son ángulos que quedan en lados opuestos, ¿verdad? Directamente al otro lado uno del otro. Entonces, por ejemplo, si nombramos que este es el ángulo A y este es el ángulo B, estos dos son ángulos opuestos por el vértice. Comparten la misma vértice, quedan directamente uno opuesto al otro. Y en este caso, estos ángulos, sus medidas son congruentes. Las medidas son iguales. Si se acuerdan, el símbolo de congruencia es parecido al igual con una tilde por arriba. ¿Okay? Van a tener exactamente la misma medida. Entonces, si sabemos los grados que mide A, vamos a saber los grados que mide B porque van a ser exactamente iguales. ¿Okay? Entonces, así es como se identifican. Ahora, para los que siguen tenemos que identificar qué significa una transversal. Bueno, una transversal es una recta que interseca o que choca dos o más rectas en el mismo plano, pero en puntos diferentes. Entonces, en este caso, la transversal puede ser una recta así. Y me quedó chueca. Entonces, aquí está la transversal. En inglés se dice igual, transversal, son cognados. Entonces, esta transversal, ¿verdad? Está chocando en dos puntos o más. Entonces, ahí está un punto de intersección y aquí está otro. Nosotros nos vamos a enfocar en la transversal que choque con dos rectas paralelas. No tienen que ser paralelas, pero nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de situación, ¿ok? Entonces, de aquí de esta situación, como pueden ver, se están formando varios ángulos. Específicamente aquí tenemos 8 ángulos chiquitos y luego los otros que están compuestos. Vamos a enfocarnos primeramente en cuáles son los ángulos correspondientes. Cuando regresemos a clase vamos a hacer una actividad donde vamos a usar la transformación rígida de traslación para físicamente que puedan mover una parte sobre la otra para que vean cómo es que son correspondientes. Pero como no podemos hacer eso ahorita, les voy a dar un adelanto con estas notas. Entonces, ángulos correspondientes significa que quedan exactamente en el mismo lado tanto como de la transversal, si nos acordamos, ¿verdad? Esta recta de aquí es la transversal. Entonces van a quedar exactamente en el mismo lado de la transversal y también de las dos rectas paralelas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos de ángulos correspondientes. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, si nos enfocamos en este ángulo de aquí, y le voy a dar el nombre ángulo A, el ángulo correspondiente tiene que quedar a mano derecha, ¿verdad? A mano derecha de la transversal y tiene que quedar abajo en la parte inferior de su recta paralela. Entonces, ese ángulo sería este de aquí. Su ángulo correspondiente viene siendo este, porque este ángulo, vamos a darle el nombre ángulo B, queda abajo, ¿verdad? Está abajo en la parte inferior de la recta paralela y queda a mano derecha de la transversal. Entonces, en este caso, la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo B.
Entonces, si sabemos cuál es el número que mide el ángulo A, el ángulo B va a tener exactamente esa misma medida. ¿Ok? Esos son los correspondientes. Ahora, los ángulos alternos internos. ¿Ok? El nombre nos dice exactamente en dónde se está ubicando. Entonces, alterno, esto nos está hablando de la posición. Alterno está hablando de la posición de la transversal. Y aquí tenemos la transversal. Ay, perdón. Interno está hablando cuál es su posición de acuerdo a las rectas paralelas. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que de la transversal van a quedar en lados alternos. Uno en un lado y otro en el otro lado, ¿verdad? En lados opuestos. ¿Ok? De la transversal. Interno significa que va a quedar adentro de las dos rectas. Entonces, de nuevo, tenemos muchos ejemplos, pero nos vamos a enfocar les voy a dar este como ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí este ángulo, si vamos a nombrar este ángulo A, su ángulo alterno interno, como el ángulo A queda a mano derecha, entonces alternamente tiene que quedar a mano izquierda. Como queda por adentro, este ángulo también tiene que quedar adentro. Y este le vamos a nombrar ángulo B, ¿verdad? Entonces este está quedando a mano izquierda de la transversal, pero los dos están adentro, ¿verdad? Están adentro de estas dos rectas paralelas. Entonces, estos ángulos son ángulos alternos internos. También tenemos este otro par que lo voy a poner con una estrella amarilla. Esos también son otro par de ángulos alternos internos. Entonces, los ángulos alternos internos también son congruentes, indicando que sus medidas van a ser exactamente igual. Van a medir la misma cantidad de grados si son alternos internos. ¿Okay? Y el último par de ángulos que son congruentes en este tipo de situación son los que son alternos externos. ¿Okay? Alterno, otra vez está hablando la posición de acuerdo a la transversal. Y en este caso, como son alternos, van a quedar en lados opuestos. Y aquí tenemos la transversal. Externo se está hablando de la posición de acuerdo a las rectas paralelas. En este caso son paralelas. No tienen que ser, pero en este caso sí tienen que ser para que sean congruentes. Entonces van a quedar en la parte de afuera de las dos rectas. Entonces tienen que quedar en la parte afuera, ¿verdad? No van a quedar adentro, los dos ángulos tienen que quedar afuera. Entonces, por ejemplo, un par de ángulos alternos externos, si empezamos con este ángulo de aquí, le vamos a dar el nombre A. ¿Ok? Fíjense cómo este ángulo queda en el lado izquierdo, así que su ángulo alterno tiene que quedar al lado derecho, ¿verdad? Va a tener que quedar acá en este lado. Ahora, si es externo, significa que queda afuera, entonces este queda acá arriba, ¿verdad? Este va a quedar acá arriba. Entonces, el otro externo, el lado externo que queda por afuera de estas rectas azules, tiene que quedar acá abajo, pero va a quedar acá en el lado derecho. Entonces, su ángulo alterno externo al A está ubicado aquí. Mano derecha, la parte inferior, y vamos a darle el nombre del ángulo B. Entonces, de nuevo, vienen siendo congruentes. Significa que van a medir exactamente igual. Y tenemos otro par de ángulos alternos externos que son estos de aquí.
Nuestro libro de texto no habla mucho de los alternos externos, pero sí es importante que sepan identificarlos y saber que si hemos identificado que son alternos externos y las rectas estas son paralelas, entonces a fuerzas van a ser congruentes. Y en clase vamos a hacer una actividad como las que hacemos, una actividad para mostrar, para poder probarnos a nosotros mismos cómo sabemos que esto tiene que ser cierto, que tienen que ser congruentes si esas rectas azules son paralelas. Okay. Vamos a practicar entonces. Vamos a identificar todos los pares de ángulos que son congruentes. Ya la próxima semana vamos a hacer otra cosa más, pero aquí nos enfocamos solamente en cuáles son congruentes. Que vamos a empezar con los ángulos opuestos por el vértice. Entonces aquí, ¿verdad? Los ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, tenemos la A y el ángulo A y el ángulo D. Entonces el ángulo A con el ángulo D son opuestos por el vértice. También tenemos el ángulo E con el ángulo H. Entonces el ángulo E es opuesto por el vértice con el ángulo H. Y esa parece una C, ¿verdad? Ok. Ay, más o menos. También hay otros ángulos. Entonces aquí tenemos el ángulo B, es opuesto por el vértice con el ángulo C, ¿verdad? Entonces aquí queda ese vértice y quedan directamente opuestos. Entonces el ángulo B con el ángulo C. Y también acá abajo tenemos el ángulo F, que es opuesto por el vértice, y aquí está la vértice con el ángulo G. Entonces el ángulo F con el ángulo G. Y estos ángulos son congruentes. Entonces F y G son congruentes, B y C son congruentes. ¿Ok? Y ahí están todos. Ok. Ahora, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Entonces, si nos acordamos, los correspondientes van a quedar en el mismo lado de la transversal y de las rectas paralelas. Entonces, si empezamos con el ángulo A está a mano izquierda, entonces estamos enfocándonos al lado izquierdo. Y también queda arriba de la recta azul, entonces mano izquierda arriba de la recta azul es este ángulo de aquí, el ángulo E. Entonces el ángulo A es correspondiente con el ángulo E y esos van a tener la misma medida. Ahora, el ángulo D, ¿verdad? El ángulo D queda a mano derecha y abajo, entonces el ángulo H queda a mano derecha y abajo. Así que el ángulo D es correspondiente con el ángulo H. Ahora, los ángulos morados. Aquí el ángulo B queda a mano derecha y arriba. Entonces el ángulo F queda a mano derecha y también arriba. Entonces el ángulo B es correspondiente con el ángulo F. Y por último, voy a borrar esto porque se está poniendo un poco confuso. Por último, el ángulo C queda a mano izquierda, ¿verdad? Mano izquierda y abajo. Entonces, el ángulo G queda a mano izquierda de la transversal y abajo del ángulo de la recta azul. Entonces, esos dos son correspondientes. Ángulo C con el ángulo G. Entonces, todos los ángulos verdes E y H son, A y E son congruentes, D y H son congruentes. Y también B con F es congruente
C con G son congruentes. Así que todos los que son color morado miden igual. Todos los que son verdes miden igual. Y luego morado con verde no necesariamente miden igual. Es posible, pero no es, en este caso no, como lo estamos mostrando no. Ok, ahora vamos a enfocarnos en los ángulos alternos. Primero en alternos internos y vamos a empezar con los ángulos verdes. Ok, alterno a la transversal. Aquí está la transversal. Okay, en lados opuestos, uno izquierda, otro derecha. Entonces, si el A está a mano izquierda, dijimos interno, ¿verdad? Tiene que quedar adentro. Entonces, vamos a empezar con el ángulo D. El ángulo D queda adentro, ¿verdad? Entonces, estamos buscando cuál otro ángulo va a quedar adentro y tenemos tres opciones, C, E y F. Pero tiene que ser alterno interno. Entonces, si este está en el lado derecho, tiene que estar en el lado izquierdo, ¿verdad? Y va a ser este de aquí, la E. Entonces, alternos, ¿verdad? Internos. Entonces, el ángulo D con el ángulo E. Esos son los ángulos alternos internos. Ahora, también el ángulo C es alterno interno con el ángulo F. Okay, el ángulo C con el ángulo F. Entonces, los alternos internos van a ser congruentes. Okay, alternos internos. Ahora, ¿cuáles son los ángulos alternos externos? Bueno, alternos a la transversal y externos, entonces estamos enfocándonos en estas dos áreas, ¿verdad? Arriba y abajo, en la parte superior e inferior. Voy a borrar esto. Ok. Entonces vamos a empezar. El ángulo A queda fuera, mano izquierda, entonces necesitamos que quede a mano derecha y también por afuera viene siendo el ángulo H. Entonces el ángulo A es alterno externo con el ángulo H. Así que esos dos van a ser congruentes. Forman un par congruente. Y tenemos otro par más. El ángulo B es alterno externo con el ángulo G, ¿verdad? Porque quedan en lados opuestos de la transversal y los dos quedan afuera. Entonces estamos hablando del ángulo G con el ángulo B y estos dos son alternos externos. Así que vamos a repasar. Todos los verdes van a medir exactamente igual y todos los morados también tienen que medir exactamente igual. Así que, por ejemplo, aquí dije, vamos a suponer que el ángulo A mide 140 grados. Entonces, si el ángulo A mide 140 grados, todos los otros verdes también tienen que ser 140 grados. ¿Por qué? Por ejemplo, el D es opuesto por el vértice, así que tiene que ser 140 grados. D y H, ¿verdad? Son correspondientes, así que estos dos también son congruentes. D y E son alternos internos, así que esos también van a ser congruentes. Así que de esta manera podemos ver como todos los verdes miden 140. Eso significa que los morados, los ángulos de color morado tienen que medir 40 porque son suplementarios, ¿verdad? Forman un par lineal. Entonces, si el B mide 40, el ángulo C también tiene que medir 40 porque son opuestos por el vértice. El ángulo C y G son correspondientes, así que esos también tienen que medir 40. Y C y F son alternos internos, van a medir 40. B y G, como podemos comprobar,
alternos e externos también son congruentes. Entonces, este es simplemente un ejemplo de cómo poder identificar tanto el nombre del par formado como la medida de los ángulos. ¿Ok? Muchas gracias. Si tienen preguntas, me pueden corresponder por email y nos vemos en la clase de Zoom esta semana. Muchas gracias.